Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque esta historia merece sentirse en comunidad. La noche era fría y la tormenta azotaba con fuerza sobre un vecindario olvidado de Maple Street. Dentro de una pequeña y modesta casa, Jake Sullivan, un padre soltero, repasaba con preocupación las cuentas acumuladas sobre su mesa de cocina. El reloj marcaba las 9:47 de la noche y en su mano sostenía un recibo eléctrico con letras rojas que parecían gritarle la palabra último aviso. De repente, el timbre de la puerta sonó con insistencia. El ruido atravesó como un rayo el rugido del viento y el golpeteo constante de la lluvia. Jake se quedó inmóvil. En ese vecindario, recibir visitas a esa hora nunca era buena señal. Con cautela se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Lo que vio lo dejó perplejo. Dos jóvenes, empapadas de pies a cabeza, se abrazaban intentando cubrirse del aguacero. El cabello rubio de ambas estaba pegado a la cara y sus hombros temblaban sin control. Aunque su instinto le decía que desconfiara, había algo en su postura que lo conmovió profundamente. No parecían una amenaza, parecían perdidas, indefensas. Jake abrió la puerta apenas un poco, dejando la cadena de seguridad puesta. Con voz firme pero contenida preguntó: ¿Puedo ayudarlas? La más alta levantó la mirada y sus ojos azules reflejaban una desesperación tan cruda que a Jake le dolió verla. Con voz temblorosa dijo: Por favor, señor, lo sentimos por molestarlo. Nuestro auto se descompuso hace más de 1 kilómetro y hemos estado caminando bajo la tormenta. Hemos tocado en varias casas, pero nadie nos abrió. Solo necesitamos usar un teléfono para pedir ayuda. Jake notó que eran gemelas, idénticas en facciones, distintas apenas en la expresión. Pero más que eso, fue el miedo en sus miradas lo que lo desarmó. Ese mismo miedo lo había visto en su hija Sophie, cuando siendo pequeña se despertaba en mitad de la noche buscando seguridad en sus brazos. Su mente racional gritaba cuidado, pero en su interior había algo más fuerte, la voz de un padre que no podía ignorar el sufrimiento ajeno. Respiró hondo, cerró la puerta un segundo para liberar la cadena y la volvió a abrir. El viento y la lluvia lo golpearon de inmediato, empapándolo en cuestión de segundos. Entren, dijo con un tono que mezclaba firmeza y compasión. No puedo dejarlas ahí afuera. Las gemelas cruzaron el umbral con un alivio tan sincero que Jake sintió un nudo en la garganta. Sus voces se unieron en un casi perfecto coro. Gracias, muchas gracias. Esa simple decisión, abrir la puerta a dos desconocidas en medio de la tormenta, marcaría el inicio de un giro inesperado en la vida de Jake. Jake cerró la puerta con fuerza, bloqueando el rugido de la tormenta que parecía querer derribar su casa. El agua escurrió de su ropa, pero no le importó. Lo esencial ahora era que esas dos chicas estaban a salvo bajo techo. Les alcanzó un par de toallas viejas de su baño, un poco gastadas pero limpias. Tomen, sé que no es gran cosa, pero al menos se secarán un poco. Es perfecto, gracias, respondió la mayor con voz entrecortada. Soy Amanda, y ella es mi hermana Samantha. Jake asintió con una leve sonrisa. Las observó mientras se secaban, su ropa, aunque empapada, dejaba claro que no eran chicas comunes del vecindario. Vestían abrigos finos y botas de buena calidad, piezas que valían más que todo lo que él llevaba puesto. Eso le despertó preguntas, pero decidió no incomodarlas todavía. ¿Dónde está su auto?, preguntó con tono neutral. A unas cuadras, en Cedar Avenue, contestó Samantha. Hizo un ruido horrible y luego se apagó. Jake se tensó. Conocía muy bien esa calle, no era un lugar seguro, mucho menos de noche y bajo la lluvia. Pensó en las cosas que había visto allí en los últimos años, y se alegró de que hubieran buscado refugio. Hicieron lo correcto al dejarlo y caminar hasta aquí, les dijo, mientras intentaba ofrecerles calma. El pequeño dúplex de Jake estaba lejos de ser acogedor. El papel tapiz se despegaba en varios rincones.
La calefacción sonaba como un anciano con problemas de respiración y la mayoría de los muebles venían de ventas de garaje. Aún así, las gemelas parecían agradecidas por cada gesto. Jake les señaló el viejo teléfono fijo de la cocina. Pueden usarlo para llamar a su seguro o a alguien de confianza. Amanda lo intentó primero, marcando varias veces, hasta que finalmente dejó caer el auricular con frustración. No funciona, la línea está muerta. Jake comprendió enseguida. La tormenta había tumbado las conexiones. Sintió un pinchazo de culpa, las chicas estaban más atrapadas de lo que parecía. El instinto protector volvió a hablarle con fuerza. Recordó a sus hijos, Danny y Sophie, viviendo a cientos de kilómetros. ¿Y si ellos pasaban por una situación parecida y nadie les tendía una mano? Ese pensamiento lo atravesó como un relámpago. Suspiró profundamente y dijo con firmeza: no tiene sentido que salgan ahora. El pronóstico dice que la tormenta durará toda la noche. Si quieren, pueden quedarse aquí hasta que amanezca. Las hermanas se miraron en silencio. Jake alcanzó a notar en sus rostros la duda, confiar en un desconocido o arriesgarse en la calle. Finalmente, Samantha habló con una voz temblorosa pero honesta. No queremos incomodar, ya ha hecho demasiado. Jake esbozó una sonrisa cansada. Créeme, no es ninguna molestia. Tengo un sofá que se convierte en cama. No es un hotel de lujo, pero es seco y seguro. Por primera vez desde que las conoció, las gemelas sonrieron de verdad. Fue una sonrisa cálida, agradecida, que llenó por un instante la casa de Jake con una luz que hacía mucho no sentía. Jake fue al armario y sacó las sábanas más presentables que tenía, junto con un par de mantas. Mientras acomodaba el viejo sofá cama de la sala, intentaba ocultar la incomodidad que le daba mostrar lo poco que poseía. Sin embargo, Amanda y Samantha parecían ver más allá de la modestia de aquel lugar. De verdad, gracias por esto, dijo Amanda, observando cómo Jake extendía las sábanas. Hemos estado en hoteles muy elegantes, pero nunca nos habíamos sentido tan bienvenidas como hoy. Jake dejó escapar una risa corta, incrédula. Dudo mucho que este sofá compita con un hotel 5 estrellas, respondió. Pero me alegra que lo digan. Samantha, con los ojos brillantes, agregó. No es el lugar lo que importa, es la persona que abre la puerta. Esa frase tocó fibras profundas en Jake. Se detuvo un momento y pensó en Danny y Sophie, en lo que significaría que alguien más les ofreciera ayuda si alguna vez la necesitaran. Mientras preparaba una taza de chocolate caliente con los últimos restos de cacao que guardaba en su despensa, las gemelas empezaron a hacerle preguntas. ¿A qué se dedica, señor Sullivan?, preguntó Amanda con un interés genuino. Soy arquitecto, bueno, lo era. Ahora hago trabajos pequeños, bocetos, lo que aparece, contestó él, removiendo lentamente la bebida. Samantha inclinó la cabeza, curiosa. ¿Qué tipo de edificios diseñaba antes? El rostro de Jake se tensó por un instante. Los recuerdos le llegaron como un golpe: oficinas, centros comerciales, proyectos que alguna vez significaron éxito, y también el inicio de su caída personal. Respiró hondo y decidió contar un poco más de lo que llevaba guardado. Llegué a tener mi propia firma. Pero el negocio se vino abajo junto con mi matrimonio. Terminé perdiendo casi todo. Hubo un silencio breve, respetuoso. Amanda bajó la mirada, como si no quisiera haber tocado un tema doloroso. Lo siento, no debimos preguntar. No se preocupen. Interrumpió Jake con calma, entregándoles las tazas calientes. A veces hace falta hablar de lo que uno ha vivido. Las jóvenes lo escuchaban con una atención sincera, algo que Jake no había sentido en mucho tiempo. Era como si esa tormenta no solo hubiera traído agua y viento, sino también una inesperada oportunidad de desahogo. Por primera vez en meses, su casa dejó de sentirse vacía.
Entre el murmullo de la lluvia contra los vidrios y el calor del chocolate, se formó un ambiente íntimo y humano. Jake comprendió que estaba compartiendo más que un techo. Estaba abriendo una parte de su vida que llevaba demasiado tiempo en silencio. Jake se acomodó en la silla frente a ellas, con las manos alrededor de su propia taza. Por un momento, el calor del chocolate le devolvió una sensación de hogar que había perdido hacía años. Las gemelas lo miraban con atención, y Amanda, con voz suave, se atrevió a preguntar: ¿qué pasó exactamente, si no es indiscreción? Jake dudó, pero algo en la sinceridad de esas chicas lo animó a abrirse. Respiró profundo y confesó: mi vida se derrumbó hace 3 años. Perdí mi empresa, mi matrimonio y, en gran parte, la posibilidad de estar cerca de mis hijos. Su voz se quebró al mencionar a Dani, de 8 años, y Sophie, de 6. Explicó que solo podía hablar con ellos un par de veces por semana, y que lo más difícil no eran las cuentas ni la soledad, sino perderse los momentos que jamás volverían. La primera vez que Sophie perdió un diente, los goles de Dani en los partidos de fútbol, las risas antes de dormir. Las hermanas lo escuchaban con los ojos vidriosos. Samantha, con un nudo en la garganta, dijo: debe ser muy duro vivir tan lejos de ellos. Jake bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. Lo es. Cada día siento que estoy fallando como padre, pero no dejo de luchar por ellos. Aunque no los tenga aquí, quiero que sepan que nunca dejaré de intentarlo. Amanda se inclinó hacia adelante, con una ternura inesperada en sus palabras. Eso lo convierte en un padre extraordinario. Jake tragó saliva. Estaba acostumbrado a la indiferencia, al juicio, a la soledad, no a que alguien le recordara que aún tenía valor. La tormenta seguía golpeando las ventanas, pero dentro de esa pequeña casa había nacido un espacio distinto, uno de confianza y de alivio. Era como si esas dos jóvenes, desconocidas hasta hacía unos minutos, le hubieran devuelto la posibilidad de sentirse visto y escuchado. Mientras el reloj avanzaba, la conversación continuó. Hablaron de trabajo, de la vida en Connecticut, de donde ellas decían ser, y de anécdotas sueltas de su infancia. Sin dar demasiados detalles, mencionaron que su padre estaba en el mundo de los negocios, aunque evitaron profundizar. Jake lo notó, pero decidió no presionar. Después de todo, eran invitadas en su casa, y él sabía lo que era guardar secretos. Esa noche, la soledad que lo acompañaba desde hacía años se suavizó. Por primera vez en mucho tiempo, Jake sintió que la vida podía darle un respiro. La lluvia arreciaba afuera, pero dentro de la casa se había creado un pequeño refugio. Jake terminó de preparar el sofá-cama con las mejores sábanas que tenía, y aunque eran viejas, las acomodó con cuidado. Quiso ofrecerles, dentro de sus posibilidades, un gesto digno. Listo, dijo con una sonrisa tímida. No es el Riz, pero al menos es seco y está caliente. Amanda lo miró con gratitud sincera. Créame, hemos estado en lugares de lujo, pero nunca nos hemos sentido tan a salvo como aquí. Samantha asintió, añadiendo algo que hizo que Jake se quedara en silencio unos segundos. La verdadera seguridad no está en las paredes, sino en las personas. Jake se quedó observándolas. Esa frase golpeó algo dentro de él, porque le recordó lo que había perdido. No solo una casa más grande o un negocio, sino el calor humano que hacía que todo tuviera sentido. Mientras las gemelas se acomodaban, él se quedó un rato conversando con ellas. Por lo general, Jake evitaba abrirse con extraños, pero esa noche fue diferente. Quizás era la tormenta, quizás la vulnerabilidad de las chicas, o tal vez la soledad que lo había desgastado durante años. Lo cierto es que habló con más libertad de la que hubiera imaginado. Les contó que su matrimonio terminó porque su exesposa, Rebecca, se cansó de verlo trabajar hasta el agotamiento, siempre ausente en casa. Él creía estar asegurando el futuro, pero en realidad estaba perdiéndose el presente. Al final, la distancia emocional fue tan grande que no hubo vuelta atrás.
ella se fue con mis hijos a Oregón, dijo con un hilo de voz. Y el juez le dio la custodia primaria. Yo los veo en vacaciones, cuando logro ahorrar lo suficiente para el pasaje. El silencio llenó la sala. Amanda bajó la cabeza, tocando el borde de la manta. Samantha, con voz suave, comentó. Debe ser devastador sentir que se pierde tiempo con los hijos, pero yo veo que usted sigue luchando. Y eso es lo que ellos van a recordar. Jake apretó los labios. Nadie se lo había dicho así antes. Normalmente solo escuchaba críticas, acusaciones de no haber sido suficiente. Esa noche, en cambio, encontró comprensión en dos jóvenes a las que ni siquiera conocía hacía una hora. El reloj marcaba casi medianoche. Afuera, la tormenta comenzaba a perder fuerza, pero dentro de la casa algo nuevo se había encendido, una sensación de conexión que Jake creía imposible de recuperar. La medianoche llegó, y con ella un silencio distinto. La tormenta afuera comenzaba a calmarse, pero dentro de la casa la conversación aún seguía encendida. Jake, recostado en la vieja silla del comedor, se dio cuenta de algo extraño. Llevaba horas hablando con dos completas desconocidas, sin embargo, no sentía incomodidad. Amanda y Samantha, a pesar de su juventud, tenían una madurez poco común. Hablaban de su infancia en Connecticut, de cómo habían viajado a distintos lugares para estudiar, pero siempre evitaban dar demasiados detalles sobre su familia. Jake lo notó, pero prefirió no presionar. Él también tenía cosas que prefería callar. Entre risas tímidas y momentos de silencio cargados de emociones, Jake recordó lo que hacía mucho no sentía: compañía. El simple hecho de escuchar voces distintas a las suyas en esa casa era un alivio. Cuando se levantó para traer más mantas, alcanzó a verlas intercambiar una mirada rápida. Fue apenas un instante, pero bastó para que entendiera que había algo más detrás de su historia. Una especie de secreto compartido entre ellas. Dejó pasar el detalle y se concentró en preparar el sofá-cama. Aquí estarán seguras. Traten de descansar, les dijo con un tono que mezclaba autoridad y ternura. Samantha, con una sinceridad que desarmó a Jake, le respondió. Hace tiempo que no nos sentimos tan protegidas. Esas palabras lo golpearon. Durante años se había recriminado no haber protegido lo suficiente a su propia familia. Y ahora, en una noche cualquiera, dos extrañas le devolvían la sensación de que aún podía ser alguien confiable. Jake se fue a su habitación, pero no logró dormir de inmediato. Se quedó acostado, escuchando el murmullo de las hermanas que conversaban en voz baja en la sala. No entendía qué decían, pero en el tono de susurro había algo urgente, casi secreto. Cuando notaron que él se movía en la cama, callaron al instante. Cerró los ojos, pensando en Danny y Sophie, y en lo que esas dos jóvenes le habían despertado. La necesidad de seguir luchando, de no rendirse. Poco a poco el cansancio lo venció, y por primera vez en meses, Jake se durmió con la sensación de que su casa no estaba vacía. La mañana siguiente amaneció clara y luminosa, como si la tormenta hubiera barrido todo rastro de oscuridad. Jake se levantó temprano, por costumbre, y al entrar en la cocina los encontró allí, ya despiertos, hablando en voz baja. En cuanto lo vieron, guardaron silencio de inmediato. Ese gesto encendió en Jake una chispa de sospecha. Algo no encajaba. Jake entró a la cocina con una sonrisa cansada. Buenos días, dijo mientras servía café en sus tazas desiguales. Amanda y Samantha respondieron al unísono. Buenos días. Sus rostros mostraban gratitud, pero también un rastro de nerviosismo, como si hubieran interrumpido una conversación que no querían que él escuchara. Jake no comentó nada, aunque lo notó de inmediato. La experiencia le había enseñado a leer silencios tanto como palabras. Compartieron un desayuno sencillo, pan tostado y el último vaso de jugo de naranja que quedaba en la nevera. Jake se disculpó por lo humilde de la mesa, pero Amanda lo interrumpió con una sonrisa sincera.
Es el mejor desayuno que hemos tenido en mucho tiempo. Después de comer, Jake les ofreció llevarlas en su camioneta hasta su auto averiado. Durante el trayecto, notó que las hermanas estaban más calladas que la noche anterior. Sus ojos, sin embargo, lo observaban con atención, como si quisieran memorizar cada detalle de su rostro. Al llegar a Cedar Avenue, la imagen del vehículo lo dejó sorprendido. Un BMW último modelo con placas de Connecticut, completamente fuera de lugar en un vecindario deteriorado como ese. La contradicción era evidente. Aquellas chicas no tenían el perfil de jóvenes sin recursos perdidas en medio de la tormenta. Jake levantó el capó y revisó el motor. Su experiencia en construcción y reparaciones le permitió identificar rápido el problema. La correa del alternador se rompió. Tendrán que llevarlo a un taller, pero no es una reparación costosa. Las gemelas suspiraron con alivio. Tomaron el teléfono de Jake y llamaron al seguro para pedir una grúa. Mientras esperaban, Amanda sacó una tarjeta con letras doradas y la colocó en la mano de Jake. Por favor, si alguna vez necesita algo, llame a este número. Lo decimos en serio, cualquier cosa. Jake miró la tarjeta sin prestar demasiada atención. Estaba más preocupado por la despedida que se acercaba. Habían pasado apenas unas horas juntos, pero su partida le devolvía el vacío que la compañía de ellas había aliviado. La grúa llegó y las gemelas se marcharon. Jake, parado en la acera, las observó alejarse mientras el peso de la soledad volvía a caerle encima como una losa. Esa noche, cuando volvió a su casa, encontró la tarjeta sobre la mesa. No la tiró, pero tampoco la llamó. Simplemente la dejó olvidada entre un montón de papeles. Lo que Jake no sabía era que ese pequeño pedazo de cartón iba a cambiar su vida para siempre. Pasaron 2 semanas desde aquella tormentosa noche. Jake volvió a su rutina, largas horas en la mesa de dibujo, buscando trabajos pequeños de arquitectura para sobrevivir. Un contrato modesto para remodelar un restaurante le devolvía algo de esperanza, pero la presión de las cuentas nunca desaparecía. La tarjeta que Amanda le había entregado seguía en su casa. Al principio, olvidada en el bolsillo de sus jeans, luego, arrugada sobre la cómoda de su habitación. Nunca llamó, convencido de que aquella oferta era solo una cortesía, algo que no debía tomar en serio. Todo cambió una mañana cualquiera, mientras trabajaba concentrado en unos planos. El timbre sonó de nuevo. Jake, distraído, pensó que sería el cartero o algún vecino. Pero al abrir la puerta, se quedó helado. Frente a él estaban Amanda y Samantha, impecablemente vestidas, acompañadas por un hombre mayor de porte elegante. Traje de diseñador, reloj que brillaba con cada movimiento, y una seguridad en su mirada que imponía respeto. ¿Señor Sullivan?, preguntó el desconocido, extendiendo la mano con una sonrisa cálida. Soy Robert Sterling, creo que ya conoce a mis hijas. Jake sintió que el mundo se detenía. El apellido lo sacudió de inmediato, Sterling. Esa tarjeta que nunca miró con atención de pronto cobraba sentido. El rompecabezas se armaba en segundos, la ropa costosa, las evasivas sobre su familia. La manera en que parecían medir cada palabra. ¿Ustedes?, balbuceó mirando a Amanda y Samantha. Sí, respondió Amanda con emoción contenida. Él es nuestro padre. Jake dio un paso atrás, abrumado. Robert Sterling no era cualquier persona. Era un empresario reconocido, dueño de una de las compañías de construcción más grandes de la región. El contraste con su propia vida, marcada por deudas y derrotas, lo dejó sin aire. Robert lo miró con seriedad y, al mismo tiempo, con un respeto que Jake no estaba acostumbrado a recibir. Entiendo que está sorprendido. Pero créame, vine aquí porque le debo un agradecimiento que no puedo poner en palabras. Amanda intervino, con lágrimas contenidas. Le contamos a papá lo que hizo por nosotras aquella noche.
Como nos abrió las puertas sin pedir nada a cambio, como nos trató con una bondad que no hemos sentido en mucho tiempo. Jake apenas podía reaccionar. La visita, el apellido, la magnitud de lo que estaba ocurriendo, lo tenían paralizado. Su vida a punto de cambiar, sin que él lo supiera. Jake apenas lograba sostenerse en el marco de la puerta. El nombre Robert Sterling le sonaba familiar, lo había visto en revistas de negocios, en titulares sobre grandes proyectos inmobiliarios. Tenerlo ahora frente a él, en su propio y modesto hogar, era casi irreal. Robert habló con una calma firme, como quien sabe que tiene la atención de todos. Señor Sullivan, mis hijas me contaron lo que ocurrió aquella noche. Cómo, en medio de la tormenta, abrió su casa a dos desconocidas sin dudarlo. Ese gesto de humanidad, en las condiciones en las que usted mismo vive, es algo que respeto profundamente. Jake, incómodo, bajó la mirada. Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Samantha lo interrumpió con un tono cargado de emoción. No, Jake. Golpeamos en 17 puertas antes de llegar a la suya. 17 personas nos miraron por la ventana y nos cerraron el paso. Usted fue el único que se atrevió a abrir. Ese detalle lo golpeó como un ladrillo. Estuvo a punto de ser la casa número 18, a punto de ignorar el timbre y seguir con su soledad. Pero no lo hizo, y ahora entendía la magnitud de esa decisión. Robert continuó. No quiero que piense que lo busco por caridad. Lo busco porque veo en usted algo que mi empresa necesita desesperadamente, carácter. Mis hijas me hablaron de su historia, de su carrera como arquitecto, de las dificultades que ha enfrentado y, aún así, de cómo nunca dejó de luchar por sus hijos. Jake se tensó al escuchar eso. Sentía vergüenza. Todo lo que había confesado en aquella noche, su divorcio, sus problemas económicos, sus miedos como padre, ahora parecía haber sido desnudado frente a este poderoso empresario. ¿Investigaron mi vida?, preguntó con voz dura, sin poder contenerse. Amanda dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. Por favor, no lo tome mal. No fue para juzgarlo. Queríamos asegurarnos de que lo que sentimos esa noche no fue casualidad, que de verdad usted era la persona que parecía ser. Robert lo miró directamente a los ojos. Y confirmamos algo que pocas veces se encuentra, integridad en medio de la adversidad. Jake tragó saliva. No sabía si sentirse halagado o invadido. Lo único que tenía claro era que algo enorme estaba a punto de suceder. Jake seguía de pie, confundido y con el corazón acelerado. Robert Sterling no era cualquier visitante, era un hombre que movía millones en la industria de la construcción, y ahora estaba en su sala hablando de integridad y carácter. El empresario respiró hondo antes de soltar la frase que cambiaría todo. Señor Sullivan, mi compañía está expandiéndose. Necesito arquitectos que no solo sepan diseñar edificios, sino que entiendan que cada plano puede convertirse en un sueño para familias y comunidades. He visto lo que usted hizo antes de perderlo todo, y creo que tiene lo que buscamos. Jake frunció el ceño, incrédulo. ¿Me está diciendo que me ofrece un trabajo? Robert asintió con una serenidad que imponía confianza. No solo un trabajo. Le ofrezco un puesto como arquitecto senior en Sterling Development Group. Un sueldo suficiente para que pueda estabilizarse, mudarse cerca de sus hijos y, si lo desea, luchar por una custodia compartida. Jake sintió que las piernas le temblaban. Todo lo que había perdido, todo lo que soñaba recuperar, de repente parecía posible. Pero al mismo tiempo, la inseguridad lo atacó con fuerza. Esto no tiene sentido, dijo con la voz entrecortada. Usted no puede tomar una decisión de negocios solo porque una noche ayudé a sus hijas. Amanda lo interrumpió, con firmeza en cada palabra. Papá no lo hace por lástima, Jake. Lo hace porque cree en lo que representas. Porque esa noche no vio a un hombre derrotado,
sino a un padre que, a pesar de tener poco, eligió darlo todo. Samantha agregó, con lágrimas contenidas. Nosotras lo vivimos. Usted podría habernos cerrado la puerta como todos los demás, pero eligió protegernos. Eso nos marcó, y queríamos que papá lo supiera. Robert dio un paso adelante y concluyó con voz grave, pero cálida. He pasado años construyendo edificios, ahora busco personas que construyan confianza. Señor Sullivan, usted ya demostró que sabe hacerlo. El silencio llenó la sala. Jake apenas podía creer lo que estaba escuchando. En ese instante entendió que aquella noche de tormenta no había sido una casualidad, había sido una prueba, y él, sin saberlo, la había superado. Jake se dejó caer en la silla, aturdido. El aire en la sala se volvió pesado, lo que estaba escuchando era demasiado para procesarlo de golpe. Él, un hombre con deudas y proyectos sueltos, estaba frente a una de las figuras más influyentes de la construcción. No entiendo, balbuceó, llevándose las manos a la cara. ¿Por qué haría esto por mí? Robert Sterling sostuvo su mirada con firmeza. Porque mis hijas me hablaron de algo que ningún currículum puede demostrar, carácter. No busco solamente talento técnico, Jake, busco a alguien que entienda que detrás de cada edificio hay familias, historias, esperanzas. Y usted demostró eso sin siquiera saberlo. Samantha se adelantó, su voz temblaba de emoción. Además, no fue un simple gesto. Usted abrió la puerta cuando 17 casas antes nos cerraron. Eso dice más de quién es que cualquier diploma. Jake sintió como las lágrimas le llenaban los ojos. Recordó aquella noche, cuando casi ignoró el timbre por estar agotado y derrotado. Estuvo a un paso de ser la casa número 18, pero eligió abrir. Robert sacó una carpeta elegante de su portafolio y la puso sobre la mesa. Aquí hay algo más. Mi compañía tiene un programa de becas completas para los hijos de nuestros empleados. Si acepta el puesto, Danny y Sophie tendrían garantizada una educación universitaria, además de apoyo escolar, campamentos de verano y acompañamiento académico. La carpeta resbaló de sus manos, los documentos se desparramaron sobre el piso. Jake cayó de rodillas, incapaz de contener el llanto. 3 años de frustración, de sentir que había fallado como padre, se rompieron en ese instante. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como usted me daría tanto? Preguntó entre sollozos. Amanda se agachó a su lado y puso una mano en su hombro. Porque para nosotras no fuiste un extraño cuando más lo necesitábamos. Nos diste calor, protección y confianza cuando nadie más quiso hacerlo. Eso te convierte en familia. Robert asintió, conmovido. Y porque creo que es hora de que deje de sobrevivir, y empiece a construir de nuevo, no solo edificios, sino su vida. Jake se cubrió el rostro, abrumado. Lo que parecía un simple acto de bondad se había transformado en la oportunidad de recuperar todo lo que creía perdido. Jake permaneció en silencio unos segundos más, respirando agitadamente, con el rostro aún húmedo por las lágrimas. Aquella propuesta era demasiado grande, demasiado inesperada. Se sentía como si la vida, después de haberle cerrado tantas puertas, de repente le abriera una tan inmensa que lo desbordaba. Robert Sterling rompió el silencio con un tono amable pero firme. No quiero una respuesta apresurada. Piénselo, hable con sus hijos si lo desea. Pero sepa que esta oportunidad está aquí para usted. Y una más, mis hijas insisten en que este año se una a nosotros en la cena de acción de gracias. Amanda y Samantha rieron entre lágrimas, y Jake no pudo evitar sonreír entre la incredulidad y el alivio. ¿Acción de gracias?, dijo con voz ronca. Eso es demasiado. Amanda lo miró con seriedad. No, Jake. No es demasiado. Es justo. Esa noche en tu casa nos hizo sentir protegidas y bienvenidas. Queremos que tú sientas lo mismo ahora.
Jake se levantó lentamente, todavía con las piernas temblorosas, y miró a cada uno de ellos. Por primera vez en mucho tiempo, no veía indiferencia ni juicio en los ojos de quienes lo rodeaban, veía fe en él. «Acepto», dijo finalmente, con la voz quebrada pero firme. «Acepto el trabajo, la oportunidad y la invitación». Robert sonrió y le estrechó la mano con fuerza. «Bienvenido, Jake. No solo a la compañía, sino a una nueva etapa de tu vida». Samantha agregó con entusiasmo. «Y no estás solo. Tendrás el apoyo de los mejores abogados de familia para que puedas pelear la custodia compartida de Danny y Sophie». Jake sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. Por primera vez en 3 años, se permitió soñar en grande, estar en el mismo barrio que sus hijos, ir a sus partidos de fútbol, leerles cuentos por la noche, construir recuerdos reales y no solo llamadas telefónicas entrecortadas. En ese instante, entendió algo profundo: la tormenta que había maldecido aquella noche no fue un castigo, sino un puente. El sonido del timbre no fue una interrupción, sino una señal. Abrir esa puerta había sido la decisión más importante de su vida. Los días posteriores a aquella reunión fueron un torbellino para Jake. Pasó de preocuparse por pagar la electricidad a recibir documentos de Sterling Development Group con su nombre, estampado en letras oficiales. El contrato era real, el puesto era real, y la posibilidad de mudarse cerca de sus hijos ya no era un sueño, sino un plan concreto. Lo primero que hizo fue llamar a Danny y Sophie. El sonido de sus voces siempre le revolvía el corazón, pero esta vez había algo distinto en su tono: esperanza. «Papá consiguió un nuevo trabajo», les dijo con orgullo. «Y muy pronto estaré mucho más cerca de ustedes». Sophie, con la inocencia de sus 6 años, respondió emocionada. «¿De verdad, papi? ¿Vas a venir a mis obras de teatro de la escuela?» Jake contuvo el llanto y afirmó con voz segura. «Sí, princesa. Esta vez voy a estar allí». Al mismo tiempo, Robert Sterling cumplía su promesa. Un reconocido abogado de familia en Oregón tomó el caso de Jake sin cobrarle un centavo. Por primera vez en 3 años, Jake tenía la posibilidad real de luchar por la custodia compartida. Mientras tanto, Amanda y Samantha se mantenían en contacto constante. Lo llamaban para saber cómo estaba, le enviaban mensajes de ánimo y lo incluían en los planes familiares como si siempre hubiese pertenecido allí. Lo que comenzó como una ayuda tras una tormenta, se había convertido en una relación genuina de confianza y afecto. Jake también regresó al mundo de la arquitectura de una manera que nunca imaginó. Robert lo asignó a un proyecto especial: diseñar un centro comunitario en Portland, un lugar destinado a apoyar a familias en situación vulnerable. Jake comprendió que no era casualidad. Robert quería que alguien que conociera el dolor de la pérdida y la resiliencia de la esperanza fuera quien pusiera los cimientos de ese espacio. En medio de todo, Jake reflexionaba sobre lo ocurrido. Si esa noche no hubiera abierto la puerta, nada de esto habría pasado. Se dio cuenta de que el mayor cambio no estaba en el contrato ni en el dinero. El verdadero cambio era interior. Había recuperado la fe en sí mismo y la certeza de que sus hijos volverían a verlo no como un hombre derrotado, sino como un padre que nunca se rindió. Meses después de aquel inesperado giro, la vida de Jake había cambiado de raíz. Se mudó a Portland con un nuevo propósito, un empleo estable, y lo más importante, la posibilidad de compartir el día a día con Danny y Sophie. La primera vez que lo recogió de la escuela, apenas pudo contener las lágrimas. Danny salió corriendo hacia él, mochila tambaleando, mientras Sophie le lanzaba los brazos al cuello con la energía de quien sabe que los abrazos de papá vuelven a ser cotidianos. «Papi, ahora sí vas a venir a mis partidos», gritó Danny con emoción. «Y a mis obras de teatro», añadió Sophie, con una sonrisa que derritió a Jake. Él los abrazó fuerte, sabiendo que esos pequeños momentos eran más valiosos que cualquier éxito profesional que hubiera tenido en el pasado. En su nuevo trabajo,
Jake no solo diseñaba edificios, diseñaba esperanza. El centro comunitario en Portland, su primer gran proyecto bajo la dirección de Sterling Development, no era un simple contrato. Para Jake representaba la oportunidad de dejar una huella, de construir algo que ayudara a familias que atravesaban las mismas dificultades que él conocía de primera mano. Por otro lado, Amanda y Samantha seguían presentes en su vida. Más que un gesto de gratitud, habían creado un vínculo de verdadera amistad y cariño. Lo invitaban a cenas familiares, lo incluían en conversaciones importantes y lo trataban como alguien de la familia. En una de esas reuniones, Amanda le dijo con tono afectuoso: ¿Sabes qué descubrimos esa noche en tu casa, Jake? Que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se comparte. Jake sonrió, mirando a sus hijos jugar en el jardín junto a Samantha. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. No porque la vida le hubiera devuelto todo lo perdido, sino porque le había dado algo más grande. Una segunda oportunidad de amar, de construir y de ser recordado por lo que verdaderamente importaba. Esa noche, mientras conducía de regreso con Danny y Sophie dormidos en el asiento trasero, comprendió que abrir la puerta aquella tormentosa noche no había sido un acto menor. Había sido el comienzo de un nuevo destino. 6 meses después de aquel encuentro con Robert Sterling y sus hijas, Jake Sullivan se encontraba en un punto de su vida que jamás había imaginado. Desde su nueva oficina en Portland, miraba el horizonte con orgullo. Frente a él se levantaban los planos del centro comunitario que estaba diseñando. Un proyecto que cambiaría la vida de decenas de familias. Pero lo más valioso no estaba en los edificios ni en los contratos. Lo más valioso estaba en los momentos sencillos: llevar a Danny y Sophie a la escuela, ayudarlos con la tarea, leerles cuentos por la noche. Ahora, gracias a la custodia compartida, Jake no solo era un visitante ocasional en sus vidas, sino un padre presente. Una tarde, mientras acomodaba sus planos, recibió un mensaje en su teléfono. Era Amanda. Papá tiene un nuevo proyecto en Seattle y quiere que lo lideres. Ah, y no olvides, el domingo es cena familiar. Mamá prepara su lasaña especial. Jake sonrió con lágrimas en los ojos. Contestó con una sola frase: no me lo perdería. La familia es sagrada. Y lo pensaba en serio. Porque lo que había comenzado como un simple acto de bondad, abrir la puerta a 2 desconocidas en medio de una tormenta, había desencadenado un milagro en su vida. Jake entendió una verdad que quería transmitirle a sus hijos, y ahora también a quienes escuchaban su historia: la bondad nunca es un gesto pequeño. Cuando eliges ayudar, aunque tengas poco, puedes cambiar no solo el rumbo de otra persona, sino también el tuyo. Aquella noche de lluvia no solo le devolvió una carrera y la oportunidad de estar con sus hijos, le devolvió la fe en que la vida siempre recompensa a quienes actúan con el corazón abierto. Porque, al final, todos somos como extraños golpeando una puerta en medio de la tormenta, esperando que alguien, en el momento decisivo, elija abrir. Y ahora cuéntanos tú, ¿qué hubieras hecho si esas gemelas hubieran tocado a tu puerta en medio de la tormenta? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque tu opinión hace crecer esta comunidad. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like y suscríbete para no perderte el próximo relato que, créeme, te emocionará aún más. Recuerda, a veces un pequeño acto de bondad puede cambiar no solo la vida de otro, sino también la tuya.